Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en el vibrante mundo del entretenimiento. Porque amigos, hoy tenemos una noticia que, no puedo esperar más para compartirla con ustedes. La emoción me desborda literalmente. Hoy prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz turca que con su talento y carisma, ha conquistado corazones en todo el mundo. Su belleza, su profesionalismo y la forma en que se entrega a cada personaje la han convertido en una de las figuras más queridas y admiradas del panorama artístico actual. Y no solo eso, sino que la bomba informativa que les traigo hoy, la verdad, me tiene súper emocionado. Es que según las últimas y jugosas novedades, Hande podría estar a punto de encontrar el amor verdadero y, quién sabe, quizás, a su futuro esposo. ¿Se imaginan? ¿Ya visualizan la boda, los preparativos, el glamour deslumbrante, la elegancia que emanará de cada detalle? Solo de pensarlo me da una emoción indescriptible. Pero bueno, como siempre, vamos a tomarnos las cosas con calma, porque aunque el título del vídeo sea un poco provocador, como a mí me gusta, vamos a desmenuzar toda la información que tenemos hasta ahora. Vamos a analizar cada pista, cada rumor, cada detalle, para que ustedes, mis queridos suscriptores, estén al tanto de todo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este chisme jugoso, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya me conocen y me siguen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es un gesto sencillo pero que me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, aquí siempre encontrarán lo más fresco, lo más jugoso y lo más reciente del mundo de las celebridades. Aquí en este canal, somos una gran familia, y me encanta que formen parte de ella. Además, suscribirse es gratis y me dan una gran motivación para seguir creando contenido. Así que, ¿qué esperan? Clic en el botón de suscribirse y acompáñenme en esta emocionante aventura. Únanse a la comunidad. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel. La amamos. Y su vida amorosa siempre ha sido un tema de interés público, un tema que genera debate, especulación y muchísima curiosidad. Es algo natural, ¿no creen? Nos encanta saber qué pasa en la vida de las estrellas, cómo son sus relaciones, quiénes son sus amores. Es como si, de alguna manera, nos sintiéramos más cerca de ellos. Recordemos que Hande, a lo largo de su exitosa carrera, ha sido relacionada sentimentalmente con varias personalidades del mundo del espectáculo. Desde Kerem Bürsin, su talentoso coprotagonista en la exitosísima serie Love is in the Air, que fue un fenómeno mundial, hasta otros galanes turcos igualmente atractivos y reconocidos, la vida romántica de Hande siempre ha sido seguida de cerca por sus fans, por los medios de comunicación y por supuesto por nosotros, sus fieles seguidores. Y ahora, la noticia que nos tiene a todos con el corazón en un puño, con la mirada fija en las redes sociales y en los portales de noticias. ¿Quién es el afortunado? ¿Es alguien conocido? ¿Es un secreto a voces? Tranquilos, que les cuento todo. Vamos a desentrañar este misterio juntos. Todo comenzó como suele suceder en estos tiempos modernos, con las redes sociales. Ya saben, el lugar donde todo se filtra, donde todo se comenta, donde todo se rumorea. El lugar donde los fans, con su agudeza y su ojo de halcón, descubren pistas y detalles que a veces se nos escapan a los demás. En este caso, los rumores apuntan a que Hande podría estar en una relación muy seria, muy estable y muy prometedora con Hakan Sabank. ¿Y quién es Hakan Sabank? Bueno, para aquellos que no lo conocen, permítanme presentarles a este personaje. Hakan es un empresario turco perteneciente a una de las familias más adineradas y poderosas de Turquía. Los Sabank son conocidos por su influencia en el mundo de los negocios, la política y la sociedad turca en general. Hakan, además de ser parte de esta prestigiosa familia, es un hombre guapo, exitoso, con una sólida formación académica y con una gran trayectoria amorosa. Sí, porque Hakan ha tenido varias relaciones sentimentales públicas, y siempre ha sido considerado un soltero codiciado, un hombre al que todas las miradas están puestas. Pero, ¿por qué esta vez es diferente? ¿Por qué se habla de futuro esposo? ¿Por qué la especulación ha escalado a este nivel? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de los indicios, de las pistas que nos dan los medios, los fans y, por supuesto, los propios protagonistas, aunque por ahora, de manera indirecta.
En primer lugar, la frecuencia con la que se les ha visto juntos. Han sido fotografiados en varias ocasiones, en cenas románticas, en eventos sociales de alto perfil, en viajes y escapadas. Y ojo, no se trata de simples encuentros casuales de salida. Esporádicas. Las fotos y los vídeos que circulan por Internet sugieren una conexión más profunda, una complicidad que va más allá de una simple amistad. Se les ve sonrientes, relajados, disfrutando de la compañía del otro. Se les ve cómplices como si hubieran encontrado en el otro un refugio, un confidente. La química entre ellos es innegable y eso, amigos, es algo que no se puede fingir. En segundo lugar, las declaraciones de allegados, de fuentes cercanas a la pareja. Como suele suceder en estos casos, las fuentes anónimas, que prefieren mantener el anonimato, han alimentado los rumores. Se habla de que la relación va muy en serio, de que ambos están muy enamorados, de que se complementan a la perfección y de que se están planteando el futuro juntos. ¡Ay, qué emoción! Imagínense la escena, Ande y Hakan compartiendo sus sueños, sus planes, sus anhelos, pensando en un futuro en común. Es como una película romántica en la vida real. Además, las redes sociales han jugado un papel crucial en esta historia. Ande y Hakan, aunque discretos, aunque intentan mantener un perfil bajo, han dejado entrever algunas pistas, algunas señales sutiles que los fans han sabido descifrar con una facilidad asombrosa. Han compartido fotos desde los mismos lugares, han reaccionado a las publicaciones del otro, han lanzado indirectas que para los seguidores más atentos y perspicaces, son más que evidentes. Es como un juego, una especie de coqueteo virtual que mantiene a todos expectantes. Pero, ¿hay algo más concreto? ¿Hay algo que nos dé una certeza absoluta de que Ande y Hakan están a punto de dar el sí, quiero? Bueno, por el momento, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Ni Ande ni Hakan han salido a hablar directamente sobre su relación. Han mantenido un perfil bajo intentando proteger su privacidad, algo que por supuesto, es totalmente comprensible. Ellos tienen derecho a vivir su amor sin presiones, sin el acoso de los medios, sin la intromisión constante de los curiosos. Sin embargo, esa falta de declaraciones oficiales no ha frenado las especulaciones. Al contrario, la falta de confirmación, la ambigüedad, ha alimentado aún más los rumores, ha avivado la llama de la curiosidad. Y es que cuando las celebridades no confirman ni desmienten, la imaginación de los fans vuela, y las noticias, los rumores, las teorías, se multiplican exponencialmente. Es como un efecto dominó, una bola de nieve que crece y crece sin parar. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Es verdad que Ande Erçel está a punto de casarse? Pues, lo más probable es que no lo sepamos con certeza, hasta que se haga oficial. Hasta que ellos mismos decidan compartir la noticia con el mundo. Pero basándonos en la información disponible, en las fotos, en los rumores, en las declaraciones de las fuentes cercanas, en las pistas que han dejado en las redes sociales, podemos decir que hay muchas posibilidades de que sí. La verdad, a mí me encantaría que Ande encontrara el amor verdadero y la felicidad. Se lo merece. Es una persona maravillosa, talentosa, con un corazón enorme, que ha conquistado nuestros corazones con su carisma y su talento. Ha demostrado ser una gran profesional, una persona luchadora, y una mujer fuerte e independiente. Y si Hakan es el hombre que la hace feliz, si él es la persona que la complementa y la llena de alegría, pues que viva el amor. Que sean felices y que disfruten de esta etapa tan especial de sus vidas. Pero como siempre, debemos ser cautelosos. El mundo de las celebridades está lleno de sorpresas, y a veces los rumores no son más que eso, rumores. Así que esperaremos pacientemente la confirmación oficial, o la negación, por parte de Ande y Hakan. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de las noticias, de las fotos, de las especulaciones, y de la emoción que genera esta posible relación. Es parte de la diversión. Y por supuesto, seguiremos atentos a cualquier novedad. Aquí en el canal, les prometo que serán los primeros en saberlo. Serán los primeros en enterarse de cualquier noticia relevante. Ahora, quiero hablar un poco de los posibles pros y contras de esta relación. Imaginen una boda entre Ande Erçel y Hakan Saban. Sería el evento del año. Glamour, lujo, elegancia, invitados famosos de todo el mundo, una ceremonia inolvidable. Una verdadera fantasía. Una boda de cuento de hadas que marcaría un hito en la historia del entretenimiento y de la sociedad turca.
Pero también hay que tener en cuenta que Ande, al casarse con un hombre de una familia tan adinerada e influyente, entraría en un mundo muy diferente. Un mundo donde la exposición mediática sería aún mayor, donde la privacidad sería un bien muy preciado, y donde las responsabilidades, tanto personales como sociales, serían más importantes. Ande tendría que adaptarse a un nuevo estilo de vida, a nuevas dinámicas, a nuevas expectativas. ¿Estará Ande preparada para todo eso? ¿Se adaptará a este nuevo estilo o de vida? ¿O preferirá mantener su independencia, su carrera como actriz, su libertad y su privacidad? Son preguntas que solo ella puede responder. Y por supuesto, la decisión final es solo suya. Lo importante es que tome la decisión que la haga feliz, que la llene de alegría y que le permita seguir desarrollándose como persona y como profesional. En cualquier caso, como dije antes, le deseo lo mejor. Le deseo que encuentre la felicidad, que se sienta amada, respetada y valorada, y que siga brillando con su talento, con su carisma y con su inconfundible luz. Y ahora quiero darles mi opinión personal, mi punto de vista, lo que siento desde el corazón. A mí sinceramente me gusta mucho esta pareja. Creo que hacen una buena combinación. Son guapos, exitosos, talentosos y parecen encajar muy bien. Además, Hakan parece ser un hombre encantador, respetuoso, inteligente y que sabe valorar a la mujer que tiene a su lado. Parece que se complementan y que se entienden a la perfección. Pero lo más importante es que Ande esté feliz. Si ella está feliz, yo estoy feliz. Y eso es lo único que importa. Lo importante es que ella encuentre la felicidad, que se sienta plena y realizada, y que siga disfrutando de la vida al máximo. Así que amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta noticia, y que se hayan emocionado tanto como yo. Hemos hablado sobre los rumores de la posible relación entre Ande Erçel y Hakan Sabank, sobre las pruebas que sugieren que podrían estar juntos, sobre la falta de confirmación oficial, y sobre las expectativas que genera esta posible boda. Hemos analizado los pros y los contras de esta relación, y hemos compartido nuestras opiniones. Y sobre todo hemos reafirmado nuestro amor y admiración por Ande Erçel, y le deseamos lo mejor en su vida personal y profesional. Así que ya saben, si les gustó este vídeo, no se olviden de dejarme un like. Me ayuda muchísimo a saber que están disfrutando del contenido, que les gusta lo que hago y que se sienten identificados con mis opiniones. También los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta posible relación? ¿Creen que Ande y Hakan hacen buena pareja? ¿Les gustaría verlos casados? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de esta relación? Me encanta leer sus opiniones. Me encanta saber lo que piensan. Me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a crecer y a seguir creando contenido de calidad. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Ayúdenme a llegar a más personas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y hasta pronto. Espero que la vida les sonría y que cumplan todos sus sueños. Chao, chao. Hasta la próxima.